Memorias de campaña, de Subteniente General, por Francisco L. Urquizo. Capítulo 6. Monclova. Al oscurecer, llegamos a la estación de Gloria, de regreso triunfal de Candela. Una noticia importante recibió allí el primer jefe. Mientras nosotros atacábamos y vencíamos a los federales en Candela, la columna enemiga de Mas, estacionada en Espinazo, Coahuila, había avanzado decididamente hacia Monclova, derrotando desde luego a la pequeña fuerza que servía de punto avanzado en Bocatoche. Desde luego ordenó el primer jefe que saliéramos en un tren los sapeadores, a las órdenes directas del coronel Pablo González. Tuvimos que abandonar nuestros caballos, quitados el enemigo, dejándolos a las otras fuerzas. Solo fuimos regimiento de caballería durante un día. Volvimos a ser infantes. Reabastecidos de municiones, nos subimos al tren, llevando con nosotros a nuestros heridos, entre ellos a mi prisionero federal herido, el subteniente Dueñas. Ya entrada la noche llegó el tren a Monclova. Descendimos e hicimos entrada en el poblado de la estación a tambor batiente. Nos considerábamos con derecho de recibir los aplausos de la gente civil partidaria nuestra. Casi estaba desierto todo aquello. Se alojó la fuerza y quedó acuartelada. A primera hora deberíamos salir al encuentro del enemigo que avanzaba ya de la estación de Bocatoche al pueblo de Castaños. Con el triunfo obtenido en Candela, estábamos deseosos de combatir nuevamente y de conquistar un lauro más. Nuestra moral era inmejorable. A primera hora del día siguiente, después del ligero refrigerio, partimos en un tren hacia el sur. Se oían cañonazos aislados. A pocos kilómetros, comenzamos a encontrar gente nuestra de caballería que se retiraba a galope hacia Monclova. Iban en dispersión y sin señales de haber combatido. Brillaban las cananas repletas de cartuchos y sus carabinas iban perfectamente guardadas en las fundas. Entre los fugitivos iba don Emilio Salinas, cuñado de don Venustiano, con el grado de teniente coronel, que había quedado con el mando de la plaza mientras nosotros íbamos a pelear en Candela. No quedaba ya ninguna fuerza nuestra ante el enemigo, que sin temor ninguno avanzaba hacia su objetivo, Monclova. Desguarnecida, pues el grueso de nuestras fuerzas de caballería que nos había acompañado a Candela tardaría mucho en llegar a pesar de forzar la marcha para acudir a salvar la amagada plaza de Monclova. Empezamos a sentir el fuego de la artillería federal sobre nuestro convoy. Se veían ya claramente la infantería y caballería enemigas disponiéndose a tomar posiciones de combate. Brillaba el sol mañanero sobre la verde campiña. Descendimos del tren y nos desplegamos en tiradores, avanzando hacia el enemigo. Llevábamos el mismo ánimo del día de nuestro bautizo de sangre. Teníamos la seguridad de vencer como antes. Fue roto el fuego por ambas partes, nutrido y abrasador. Estábamos pecho a tierra y sobre nosotros se deshacía una ráfaga de cañonazos. 2500 hombres de las tres armas que constituían la columna de Mas estaban frente a nosotros. Nuestro batallón estaba totalmente empeñado en la lucha y en nuestra retaguardia no teníamos fuerza que nos sirviera de reserva, refuerzo o apoyo para maniobrar. Cuando menos lo esperábamos, el tren que nos había conducido se retiró hacia Monclova. En él viajaba nuestro jefe inmediato, el coronel Pablo González, quien con seguridad iba a la plaza, objetivo del enemigo, para organizar la defensa con las fuerzas que fueran llegando de la caballería nuestra. El enemigo dejó una parte de su columna batiéndose y el resto se dirigió resueltamente a posesionarse de la plaza, que estaba hacia nuestra izquierda, un poco retirada de la estación del ferrocarril y con un punto muy defendible, la loma de la Bartola, punto clave para la defensa o toma del poblado. A los pocos momentos de combate teníamos ya bajas de consideración. Cuando fue indispensable retirarnos, dejamos en el campo a 30 hombres sin vida. Lentamente, sin precipitación y en formación de escalones, hicimos la retirada manteniendo el contacto con el enemigo y sin dejar de hacer fuego. Algunos soldados llevaban a compañeros heridos. Íbamos abatidos, en perfecto orden, pero derrotados por completo. Qué diferencia de los primeros combates del flamante batallón. Delante de mí, agotado, iba el soldado más joven del batallón, casi un niño de 12 o 14 años, Santoyo, Santoyito, aprendiz de corneta, de soldado, pero ya hecho un hombre, flaquito, desmedradito, pero entero.
Se oían tiros por otras partes. Era la caballería nuestra que venía de Candela y que conforme iban llegando se empeñaba en la acción. El enemigo pudo batir en detalle cada fracción y derrotarnos. Cuando llegamos, muertos de fatiga y de sed, a la estación de Monclova, el enemigo entraba al pueblo y don Venustiano Carranza, con su estado mayor y algunos soldados, se retiraba hacia Cuatro Ciénegas. Previamente, los ferrocarrileros habían estado evacuando los trenes del patio de la estación y solo quedaba el último, que abordamos nosotros y en el cual nos retiramos del lugar de la lucha, llevando nuestros heridos e incendiando los puentes de la vía férrea apenas pasábamos por ellos. Había transcurrido todo el día en la dura jornada. Nos detuvimos en la estación de Hermanas. Allí en el andén estaba don Pablo González, ya ascendido a general brigadier. Fui a darle las novedades y a pedirle instrucciones. Conversó conmigo comentando los sucesos ocurridos. Habíamos sufrido una magna derrota. Toda la caballería estaba dispersa. Don Venustiano Carranza había logrado pasar y estaría ya en Cuatro Ciénegas. La única fuerza organizada con que se contaba en aquel momento era la que yo llevaba. Siga usted con su batallón, me dijo, hasta Salinas. Allí queda usted destacado. Para allá enviaré también a Bruno Gloria con sus ametralladoras. Lo nombra usted jefe del sector que comprende toda la región carbonífera y le confiero amplia autoridad sobre los municipios para intervenir y recoger sus recaudaciones, así como efectuar las requisiciones que sean necesarias para las necesidades de la guerra. Procure darle a la gente, además de la comida, un haber, aun cuando sea corto, como un tostón a los de tropa y 1,5 pesos a 2 para los oficiales. Yo voy a establecer mi cuartel general aquí, en la hacienda de Hermanas. Reuniré a los dispersos de la caballería, los reorganizaré y hostilizaré al enemigo. Cuando vengan los combates fuertes, los llamaré a ustedes. Procure usted requisar prudentemente, para no dejar a los dueños en la calle, ganado cabrío, hacer matanza con las cabras y freír la carne para conservarla en chicharrón, encostalarlo y enviármelo para abastimiento de las fuerzas. Consiga y mándeme también harina, azúcar y café. Establezca un punto de observación rumbo a Lampazos. No sea que a Rubio Navarrete se le ocurra avanzar sobre nosotros y nos coja desprevenidos como nos cogió más. Parte diario de novedades. Se cumplirán sus órdenes, mi general.